Bienvenidos a las noticias económicas de DW. En su primer día de gestión, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva sancionó varios decretos que fueron parte de sus promesas de campaña, como la limitación de compra de armas, la marcha atrás de privatizaciones de algunas empresas públicas y la reglamentación para pagar $120 a cada trabajador sin ingresos con un monto adicional por hijo. El líder del Partido de los Trabajadores prometió acabar con las profundas desigualdades en el país, rescatar del hambre a 33 millones de personas y de la pobreza a 100 millones, la mitad de la población. Pero el mandatario deberá manejar unas cuentas públicas con una delicada situación fiscal en medio de una tormenta económica global con fuerte presión inflacionaria. Y sobre las propuestas de Lula en el plano económico hablamos con Marcelo Silva de Sousa allá en Brasilia. Marcelo, muchos saludos. En su primer día de gobierno, Lula prorrogó el programa de ayuda Bolsa Familia y el principal índice de la Bolsa de Sao Paulo cayó más de 3%. ¿A qué se debe el nerviosismo ante algo previsible por tratarse de una promesa de campaña? Buenas noches, Rosa. Bueno, que en su mayoría no sorprendieron porque habían sido propuestas y habían sido grandes banderas de campaña, como la de mantener el Auxilio Brasil, que pasará a llamarse nuevamente Bolsa Familia, en cerca de $115. Pero hubo algunas sorpresas entre el viernes, que fue feriado cambiario, no hubo bolsas, y también hoy, que fueron publicadas las primeras medidas de Lula, y en particular dos. Por un lado, el viernes supimos que el senador Jean Paul Prates fue el indicado por Lula para la presidencia de la Petrobras, la principal compañía petrolera paraestatal, y Prates dijo que va a cambiar la política de precios de la compañía. Esto es una política que hoy en día refleja en los costos locales la paridad con el barril internacional del petróleo y con el valor del dólar. Pero sin embargo, Prates no dejó muy claro cuál sería la fórmula alternativa, trayendo bastante nerviosismo a los inversores. Y por otro lado, se conoció una decisión por la cual había una puja dentro del gobierno, por la cual van a ser prorrogados los beneficios impositivos sobre los combustibles, una medida que el propio PT había cuestionado el año pasado, calificándola de electoralista, decidida por Bolsonaro antes de la campaña, y que va a significar que las arcas del Estado van a abrir mano de al menos 9.000 millones de dólares en caso de que se extienda hasta final de año. Bueno, Marcelo, ¿y a todo esto está Lula enviando algún tipo de señales positivas a los mercados? Bueno, hay un entendimiento de que Lula está ante un juego de difícil equilibrio entre el control de las cuentas públicas y la llamada responsabilidad social. Esto porque Lula llega a la presidencia con un compromiso fuerte de combatir la pobreza, de atender las necesidades de los 33 millones de brasileños que pasan hambre, pero está claro que esto tiene que ir acompañado de una propuesta seria, responsable de las cuentas públicas, porque ante la falta de certezas el dólar está subiendo y la bolsa está cayendo, y esto, claro, impacta en más inflación y en mayor pobreza para más brasileños. Quien está intentando dar las señales es justamente el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que hoy asumió en el ministerio justamente y dio un discurso en el que dijo que va a trabajar para presentar en el primer semestre en el Congreso una nueva regla fiscal que sea creíble, que sea confiable y sobre todo que sea posible cumplirla. Así que estaremos muy atentos a lo que va a ser la propuesta de nueva regla fiscal una vez que el gobierno de Lula ha dicho que va a reemplazar la norma del techo de gastos, que por cierto ya ha sido cambiada, ya ha tenido aprobado un desembolso extraordinario para poder cumplir con la promesa del Bolsa Familia este año. Muchísimas gracias, Marcelo, por ampliarnos estas informaciones. El Banco Central de México anunció este lunes cifras récord en las remesas procedentes del exterior en 2022. Los migrantes mexicanos enviaron a sus familias en México más de 53.000 millones de dólares. Los envíos de dinero de trabajadores residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, alcanzaron un máximo histórico con un crecimiento del 13,45% anual. Se trata de la principal fuente de ingresos que tiene México, solo después de las exportaciones del sector automotriz. Estos envíos de divisas representan el sustento de unos 4,9 millones de hogares, según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Pero las perspectivas para este 2023 son a la baja debido a los pronósticos de recesión en Estados Unidos.
Y aquí en Europa, 2023 marca el aniversario número 30 del mercado único europeo. Esto es la desaparición de barreras nacionales entre los países miembros de la Unión Europea. Desde entonces rige el libre movimiento de personas, bienes, servicios y capitales. Esta liberación de tarifas y aranceles entre los miembros del bloque europeo ha permitido que se quintupliquen las exportaciones de bienes intracomunitarios. En este tiempo, el mercado único europeo ha sorteado con éxito y, pese a las asimetrías de los países, varias crisis como la energética derivada de la guerra en Ucrania o la pandemia de coronavirus y la salida del Reino Unido. Y queremos ahora ampliar este tema con Juan Carlos Martínez, economista y profesor del IE Business School. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, el mercado único europeo es una historia de éxito, pero también un proceso dinámico que siempre busca optimizar, mejorar. En tu opinión, ¿qué herramientas necesita ajustar este mercado tras las lecciones aprendidas de la pandemia o de la crisis energética? Bueno, yo creo que tenemos que seguir apostando por una, digamos, más Europa, por una profundización del mercado único. Creo que la lección que debe tomar Europa es que tiene que darse cuenta de que la globalización no puede ser algo infinito. Lo vivimos durante la pandemia, no teníamos mascarillas, no teníamos equipos respiratorios y creo que eso es algo que Europa debe darse cuenta. No se puede deslocalizar la producción de todo, tenemos que producir en Europa al menos aquellos bienes que son absolutamente necesarios y creo que esa sería la gran lección. Nos pasa lo mismo con Ucrania. Pensábamos que podíamos depender energéticamente de Rusia y hemos visto que no es así. Por tanto, Europa tiene que ser un poquito más egoísta, pensar más en sí, profundizar en el mercado único y depender menos de terceros países, sobre todo en cuestiones energéticas y en algunas cuestiones de suministros básicos. Desde luego, yo creo que eso nos ha quedado muy claro ahora a todos. Juan Carlos, los países del norte de Europa impusieron una austeridad a ultranza a los del sur durante la crisis de 2008. ¿En qué medida ha cambiado esto? Bueno, creo que ha cambiado en todo. Si vemos lo que fue la crisis de 2008 y lo que ha sido la crisis del coronavirus, la actitud de las instituciones europeas y del Banco Central Europeo no tiene nada que ver. En aquel momento, como bien decía, se nos aplicó austeridad. Esta vez se nos han generado los fondos, se han dado los fondos Next Generation. Por tanto, no tiene nada que ver. El Banco Central Europeo tardó mucho en aplicar su quantitative easing. No lo hizo hasta el marzo de 2015. En esta ocasión tardó una semana en empezar a lanzar su fondo pandémico, imprimiendo dinero y facilitando que no faltase la liquidez en Europa. Por tanto, creo que hemos aprendido de la crisis anterior, de los errores que se cometieron, y esta vez hemos hecho que esta crisis sea de alguna manera más llevadera, al menos desde el punto de vista económico. Y otra cosa, hace 2 años Reino Unido decidió romper con este mercado único europeo. Londres sabemos que ha perdido mucho, pero ¿qué ha significado esto para la economía del bloque? Bueno, es difícil todavía calibrarlo. Justo después de la salida del Reino Unido llegó la pandemia, los confinamientos, después la guerra de Ucrania. Por tanto, creo que es difícil el poder calibrar y el poder saber qué ha sido exactamente. Pero yo creo que ha sido un fracaso para Europa. El que un país como el Reino Unido, a pesar de las reticencias que parte de su población siempre tuvo al proyecto europeo, haya abandonado el proyecto europeo es una mala señal. Lo mismo que el crecimiento de digamos, partidos y movimientos antieuropeístas dentro. Por tanto, creo que Europa debe plantear o replantearse cómo podemos conseguir ser más Europa, integrar más a los ciudadanos de Europa y no que haya partidos, movimientos o países que abandonen ese proyecto europeo. Interesante reflexión. Muchísimas gracias, Juan Carlos Martínez, por esta conexión. Gracias y buenas noches. Y Croacia, el pequeño país de los Balcanes, ha celebrado el comienzo del año con su entrada en el espacio Schengen y también en la eurozona. El país ha adoptado el euro como divisa, despidiéndose de su antigua moneda, la kuna. El ingreso en la eurozona y en el espacio Schengen darán un gran impulso a la industria turística, que representa una quinta parte de la producción económica de Croacia y se vio gravemente afectada por la pandemia. Y terminamos con una curiosa historia de reciclaje. La industria de la construcción es la tercera fuente de contaminación después de sectores como el de la energía y el transporte. Solo en Alemania se generan al año cerca de 200 millones de toneladas de escombros. Más de la mitad es hormigón y solo una ínfima parte se recicla, pero el potencial de reutilización es enorme. Estos escombros volverán a utilizarse. Cada año se acumulan 280 millones de toneladas de hormigón en Alemania. La empresa Holcim está especializada en su reciclado. Primero el hormigón se transforma en granulado.
Luego, el triturado se clasifica por tamaño y se vende a los fabricantes de cemento. Un negocio rentable y positivo para el medio ambiente. Prescindimos del transporte de mercancías en camión y ahorramos millones gracias al procesado in situ. Normalmente, la arena para fabricar hormigón se extrae de grandes pozos y luego recorre cientos de kilómetros. Igual que la grava, el segundo ingrediente, pero ambos materiales empiezan a escasear. El material que ve aquí formaba parte de un puente o del forjado de un cimiento o de una casa. Aquí fabricamos hormigón a partir de estos residuos. Si no, todo habría acabado en un vertedero. Fabricamos materiales de construcción de alta calidad para nuevas construcciones. Más tarde, el producto reciclado se entrega a los clientes, como este fabricante de hormigón local. Una práctica poco frecuente. Solo el 2% de los materiales de construcción se reutilizan así. Pero en esta planta apuestan por el reciclado. Representa el 30% de la producción. Y resulta más económico. Aquí se mezclan los materiales y se envía a los clientes. Esta empresa fabrica bloques de hormigón a partir de arena y roca reciclada. En el laboratorio investigan con el color, la forma y los ingredientes para una mayor densidad de material reciclado. Normalmente es de entre un 30 y un 40%. Se trata del suprarreciclaje, es decir, jugar con el diseño para que el resultado tenga una calidad muy alta. Por ejemplo, este ladrillo tiene una superficie nueva. Y así es como se ve al final. Una generación de pavimentos reciclados permite que la vegetación asome por zonas donde el agua puede drenarse. Una tendencia al alza que redefine la industria del hormigón. Y con esto ponemos punto final al segmento de economía en este primer lunes del año. Gracias por acompañarnos de nuevo, por su atención y confianza, y feliz año para todos.